En el En nombre nombre del del Padre Padre, y del y del Hijo y del Hijo, y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Evangelio tomado según San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Nuestra vida, nuestro trabajo sin Dios no llega a buen puerto, no traerá buenos frutos. Saludos, hermanos, bienvenidos todos junto como familia a compartir la palabra del Señor. Saludos, Rosita. Hola, querido hermano, sí, un saludo espiritual y con mucho amor para todos ustedes. Y atentos, atentos para oír el mensaje de hoy, porque esta fe tan grande de esta mujer, no siendo hija de Dios, no, hijo de este pueblo, Dios ha mirado su gran fe. Así es, viene a resaltar el Evangelio, la fe, la universalidad, el proyecto de Dios para la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, viene a resaltar hoy en San Pablo estas palabras. Dios quiere, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 2.4, Primera de Timoteo. Ese es el plan de Dios. Pero sabemos que existe el contrario, el que no quiere que las almas se salven, Satanás. Por eso va dividiendo, va destruyendo, va apartando a la humanidad de las cosas de Dios, entretenida en muchas cosas, aferrándose a las demás cosas. Recuerda lo que hemos compartido antier ayer, el mismo San San Marcos, que la gente pues se ha quedado, se han esclavizado o aferrado a lo estéril, pero han apartado su corazón de Dios. Pues nosotros no, porque el Señor, este es el plan de Dios, escúchenlo. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Y hoy viene a relatarlo entonces en San Marcos 7, 24 en adelante, eso, que antes un pueblo pagano no tenía esperanza, porque ciertamente existía el pueblo hijo de Dios, que era el pueblo de Israel, y que estos a su vez despreciaban, existía como hoy en día el odio, ¿verdad?, contra sus hermanos, y tenían ese lema que los consideraban, los trataban como los perritos, como los perros, porque no eran del grupo o no eran los elegidos de Dios, no eran los llamados de Dios. Viene Cristo y todo eso cambia. Pablo lo muestra en sus cartas a Éfeso. Les invito a que las lean. 6 capítulos, maravillosos. Como algo que no fue revelado para el pueblo pagano, viene ahora sí, por ese misterio que dice San Pablo, que él no se considera lo máximo para darlo a conocer, pero que Dios, por su infinita gracia, lo eligió a él para darlo a conocer a los pueblos paganos. Ese misterio que ha sido revelado y que antes al pueblo pagano, nada. Por eso ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Pero ahora sí, en Cristo Jesús. Entonces, aquí viene el relato de cómo nos muestra primero, nos muestra que la oración de una madre es escuchada.
la oración de una madre por sus hijos es escuchada. Cuando se reconoce a Dios, cuando se humilla a Dios, cuando se pone a los pies del Señor. ¿Y cuántas madres no oran por sus hijos? Muchas. Pero que hay hijos que son tan, que no reconocen que esa madrecita se lo pasa todos los días pidiéndole a Dios, a los pies del Señor, al pie del Santísimo, por sus hijos. Y que eso nos lleva a nosotros a que eso debe ser una cadena que no debe reventar. Debe ser transmitido de generación en generación. Los padres hoy, especialmente la mamá, pidiendo por su hijo. Por un demonio, tantos demonios que existen en el mundo. El demonio de la ira, el demonio de la pereza, el demonio de la envidia, el demonio de la pornografía, el demonio de la prostitución, muchos demonios que está haciendo y atacando que a los hijos. Madre pide a Jesús y con toda sencillez también acepta, como no decir el rechazo, porque Jesús pone a prueba a esta sirofenicia de los pueblos sirios, del pueblo que era considerado griegos, no eran hebreos, eran apartados de Dios. Pero pone a prueba esa fe realmente de la mujer, y es lo que hemos hablado estos días de la fe para sanar el alma, la fe para sanar el cuerpo. Pero primero partamos de ahí, que debemos pedir todos los días por nuestros hijos. Hay padres, generalizo padres y madres, que quieren transformar a ese hijo, a esa hija, a lo humano, cuando desde pequeños no fueron capaces de educarlo en las cosas de Dios. Ahora que tiene 12, 13, 14 años, quieren hacerles cambiar su forma de pensar, de actuar a lo humano, y es un error. Pero hay también quienes se desinflan, se desaniman porque no, ya no puedo. Incluso no tan solo de 12, 13, 14 años, niños de 5, 4, 6 años dicen, no, ya no puedo. ¿Cuándo empezarán las clases para ir a llevar a estos niños a la escuela? Porque no son capaces de ¿qué? De aguantarlo, de soportarlo dentro de la casa. Pero la oración, ¿dónde está? ¿Has ido al Señor a poner ese hijo rebelde, ese hijo desobediente, ese hijo que no quiere hacer nada? ¿Lo has ido a ponerlo en las manos de Dios, pedirle con fervor, con seguridad, sin dudar, sin vacilar por ese hijo? Si no lo has hecho, pues hoy el Evangelio nos invita a tanto a ustedes como a nosotros a pedir a diario por nuestros hijos. Y dejemos que el Señor se manifieste. Ahora sí, Rosita, vamos a saborearnos entonces el Evangelio. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Tiro decidió irse, porque ya pues muchos lo buscaban y saben quiénes eran, fariseos, maestros de la ley, los mismos sacerdotes judíos, para hacerlo otra cosa. Entonces decidió irse. Entró en una casa. Entró en una casa. Y su intención era que nadie lo supiera. ¿Cuál era la finalidad o su intención? Que nadie lo supiera. Pero saben ustedes que las Escrituras dicen que mientras Jesús iba predicando su doctrina con autoridad, la gente se quedaba asombrada por esa doctrina. Entonces su fama se fue extendiendo. Ya donde iba era gran cantidad de gente que lo seguía, que lo buscaba, unos solamente por los milagros, otros por curarse, pero otros por su predicación. Ustedes y yo veremos por qué lo buscamos. Sabemos que hay muchos que buscan a Jesús por milagros. Sabemos que hay muchos de Jesús que buscan por la curación del cuerpo. Pero también sabemos que muchos buscan a Jesús por la sanación del alma. Lo sabemos. Hay de todo. Pero ¿cuál es mi situación? Ojalá que sea por la sanación del alma. Es lo primordial. Ahora, su fama se extendió. Él quería pasar desapercibido, que nadie lo... ¿Qué sucedió? Pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo. Un demonio, ya póngale el nombre del demonio, pues. De esos que existe en el mundo. Disfrazados.
No esperen que van a ver el demonio con cacho y cola. No, el demonio se puede manifestar de mil maneras y ustedes lo saben muy bien. Se puede manifestar. Lo que tenemos que saberlo identificar y luchar contra ese demonio, contra ese espíritu, que si lo queremos vencer, le doy esta receta, lo busca en Efesios capítulo 5, capítulo 6, perdón, versículos 10 al 18, lean el 19 también. Las armaduras de Dios para enfrentarnos a esos espíritus malignos que nos atacan a diario y más a los jóvenes. No quiere decir que nosotros no, y a los demás tampoco. Claro que sí, pero hoy más a los jóvenes que los está atacando el vicio, la droga, el placer, el dinero, la fama, la prostitución, el éxito, la corrupción y para ustedes contar. Sabemos que existe. Esta madre ora, pide. ¿Qué hace? Vamos a ver qué hace. Se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Ah, bárbaro. Se enteró, no lo conocía. No sabía porque era pueblo pagano. Tenían otros dioses. Pero se enteró de este Jesús que quiere la salvación para toda la humanidad. ¿Y qué hizo? Enseguida arrodillarse a sus pies. ¿Enseguida qué? Y se fue enseguida. Y se fue inmediato. Sabía que estaba, pero no perdió la oportunidad porque tenía su fe puesta en él. Se fue la sencillez, ahorita van a ver la sencillez. Se fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Miren, el Salmo 94, 95, vamos a leerlo, 94, Rosa, el Salmo, el salmista, viene a manifestarnos a ese Dios grande que está por encima de todos los dioses. Léalo. El 6. 94. Pero versículo 6. No, 1. Vengan, alegre demos vivas al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es un Dios grande. Eso tenemos que saberlo, tenerlo presente. Ese mi Dios, tu Dios, es un Dios grande. Pues esa mujer pagana tenía esa fe grande en nuestro Señor Jesucristo, porque ahorita van a ver los resultados. Ahora, la nuestra, ¿cómo está? Sabemos y creemos firmemente porque ese mi Dios es un Dios grande. ¿O tengo la media confianza en Dios y la media confianza en los hombres, en los brujos, en los hechiceros, en los santeros, en los babalaos? ¿Qué está pasando? Pues sepan que la palabra de Dios dice... Un Dios grande. Aclamemos a la roca que nos dice? salva. No, tres. Porque el Señor es un Dios grande. Eso, porque el Señor es un Dios grande y ese es mi Señor. Siga. Un gran rey por encima de todos los dioses. Por encima de todos los dioses. El Dios dinero, placer, el Dios éxito, el Dios fama. Por encima de todos los dioses. De los presidentes que se están considerando como dioses, autónomos, dictadores y para ustedes contar. Ese es mi Dios. ¿Qué tiene ese mi Dios? En su mano están las bases de la tierra. Ah, bárbaro, es todopoderoso. Y son suyas las cumbres de los montes. Siga. Suyo es el mar. Él fue quien lo creó. Siga. Y la tierra firme que formaron sus manos. Ahora, lo que hizo la mujer y lo que nos invita el salmista. A ver, oigan. Entremos. Inclinémonos. Postrémonos. De rodillas. Ante el Señor que nos creó. Ante mi Dios, el Todopoderoso. Eso nos falta mucho a nosotros, creer la palabra de Dios. Pues esta mujer, esta mujer pagana, sirofenicia, no lo dudó. A pesar de que no conocía de Jesús, no lo dudó, pero la fe había escuchado. Ahora nosotros, que ya nos van a jubilar dentro de la iglesia, casi, y aún no hemos conocido al Señor. Recuerda, Samuel lo lee en 1 Samuel 3:1 en adelante. Servía al Señor, estaba con Elías el sacerdote, pero era rara la palabra de Dios en aquel tiempo, y en el de hoy también el que vendrá. Pero no había conocido al Señor porque 3 veces lo llamó, luego vino una cuarta, y todavía no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se le había sido revelada. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando no tenemos esa revelación de la palabra de Dios, cuando no nos dejamos instruir, cuando no estudiamos las Sagradas Escrituras, es difícil conocer al Señor.
Pero si nos damos esa oportunidad de conocerle, ¿por qué no hacerlo? La mujer conoció, escuchó y quería saber de él. De hecho, al hablar, a oírle hablar de él, no dudó por un instante. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. ¿Ante quién nos estamos arrodillando? ¿Ante los dioses de este mundo? Muchos sí. Pero también sé que muchos se están arrodillando ante el Señor, suplicando, orando, pidiéndoles que les ayude a cumplir su palabra. Sé que sí. Y de los que están detrás de cámara, gran mayoría. Otros todavía les cuesta dar el paso, pero confiado en Dios, algún día lo darán. Esta mujer se arrodilló ante Jesús. A ver, Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia. pueblos paganos. Y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. ¿Qué hizo? Una petición. ¿Cuál? Que liberara a su hija del demonio, de la esclavitud del demonio. Esa es la petición que debemos hacer nosotros a diario por nuestros hijos. Claro que sí. Pero a veces se quieren tomar atribuciones que no le corresponden para hacer cambiar la mente y el corazón de los hijos y no es así. Eso lo hace solo Dios. ¿Y por medio de qué? Aquí nos lo enseña la Sagrada Escritura, de la oración. Ahora, escuchemos lo que viene. Jesús le dijo, Jesús le dijo. espera que se sacien los hijos primero. ¿Qué le dijo? Espera que se sacien los hijos primero. ¿Los hijos? ¿Quién eran los hijos? Pues el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la salvación era para el pueblo de Israel. Para el pueblo pagano no tenían arte ni parte, pero el Señor Jesús, que es el Salvador, eso quiere, como iniciamos, 1 de Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué dice? Pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Perritos, ellos eran, el pueblo pagano eran considerados por el pueblo judío como perritos, como perros. Entonces, ¿no qué? Pues no está bien está tomar el bien. pan de los hijos para echárselo a los perritos. No son merecedores de que se le haga el milagro, que se le conceda lo que ustedes piden, porque eso le corresponde al pueblo elegido. Una prueba que le estaba poniendo a la mujer para ver si era con sinceridad, que lo reconocía como su Señor, que se había postrado ante Él, que a través de su oración era realmente lo que pedía y que lo iba a conseguir a cuesta de. Escuche la respuesta. Pero ella le respondió, Señor, Aquí viene la humildad, aquí viene la humillación ante el Dios Todopoderoso. Porque fácilmente con esa respuesta de Jesús, bueno, entonces me voy. Ya no sigo arando en el mar, me voy, no conseguí lo que quería. ¡No! Aquí está la sencillez, la perseverancia que tuvo ella y que nos enseña la Biblia que debemos tener nosotros. Escúchenla. Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. ¡Ah, bárbara! Aunque sea la migaja. Está bien, no nos lo den todo, pero aunque sea la migaja. Mucha fe. Es demasiada fe. ¿Otra vez? Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, ¿Qué le dijo Jesús? puedes irte, por lo que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija. Bárbara fe. Bárbara fe. Cuando la mujer llegó a su casa, ¿Qué pasó? encontró a la niña acostada en la cama, el demonio se había ido. Entonces Pablo, y es lo que vamos a compartir, Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo. Y siguiente, Pablo viene a decir en las cartas a ese pueblo que ellos no pertenecían, de hecho, no tenían parte de la herencia. Viene Cristo y mostrado hoy en las Sagradas Escrituras, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Paganos o no paganos, lo que quiere es que conozcan de su palabra, que conozcan como la mujer pagana a Jesús y se inclinen, lo reconozcan a Él como el Señor y pidan con fe y confianza de que se les va a conceder lo que están pidiendo. Sí, pero no vayan a caer en el error de muchos que lo que piden es plata, dinero, fama, poder. No. Espiritual, pidan cosas espirituales que las demás cosas le vendrán por añadidura. Mire, ¿cómo dice San Pablo? Efesios, capítulo 2, versículo 1 y siguiente.
Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Le dice al pueblo de Éfeso, ustedes estaban muertos, ustedes no tenían arte ni parte. Dale. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra. Total, total. Y hoy hay pueblos así, hombres y mujeres de esa manera, que no se quieren dar la oportunidad de conocer a Jesús. Han escuchado hablar de Jesús, sí, ciertamente, pero no quieren ir al encuentro. Le da miedo, le da temor, le da pereza, le da de todo, le da piquiña. Claro, no como uno que por aquí, duro para ir al templo, pero en tiempo difícil se daba, el padre Luis daba el alimento corporal, pero tenían que ir primero a recibir la enseñanza, el espiritual. Y él, duro, que no, y que no, y que no. La necesidad lo obligó hasta que fue. Y dentro de la predicación hablábamos del pecado. Y ese hombre, cuando se hablaba del pecado, me rascaba por aquí, me movía para acá, para allá, estaba incómodo. Fue tanto que cuando terminó la enseñanza dijo, no, yo no vuelvo para allá. Porque ese sabe lo que yo tengo. Ese me la tiró todo a mí, porque sabía que yo era esto. No, la palabra de Dios es para todos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos esa oportunidad de ir al Señor, doblegarnos, humillarnos, reconocerlo como mi Dios todopoderoso. Y nos estamos dejando entonces esclavizar por el reino, por los poderes del demonio, de este mundo. Pero si seguimos así, no vamos a dejar escapar la gracia de Dios. Pero sepan que el Señor quiere que todos los hombres se salven y tengan el conocimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Ustedes también, ustedes están llamando a eso. No crean que porque casualidad que ustedes están detrás allá en casa, en el hogar, en el trabajo, en el taxi, en la escuela, en el liceo, donde quieran que estén escuchando esta enseñanza. Es porque Dios quiere que tú también formes parte de su pueblo elegido. ¿Y cuál es el pueblo elegido? Pues el que escucha su palabra y la pone en práctica. Ese es su pueblo. No como el antiguo. Ya eso lo destruyó, lo van a oír, dale. El espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros. Dice Pablo. Yo también pertenecía allí. Ay, ustedes ya saben la historia. Éramos de eso, siga. Y nos dejamos llevar por las codicias humanas. ¿Por qué? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el error? Por las codicias humanas. No, pero un poquitico. Nos dejamos llevar. Recuerda todo estos pasajes que hemos compartido, ¿verdad? Hay personas que llevan a Jesús los enfermos, hay personas que llevan a Jesús aquellos necesitados, pero hay personas que también llevan a las codicias de este mundo, las llevan y nos dejamos llevar, dice San Pablo. Nosotros también pertenecíamos de ese. ¿Cuántos hay hoy en día? Sí. Primero, que son instrumentos para llevar a hombres y mujeres a la destrucción. Y segundo, los que se están dejando llevar. ¿Cuándo vamos a despertar? Obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. ¿Cuál es el pecado? Obedecer los deseos y propósitos y lo que manda lo carnal. Satisfacer lo carnal. ¿Y lo espiritual cuándo? ¿Cuándo? Cuando esté muriendo, ojalá que tenga esa gracia de que en el último día de su vida pueda tener un sacerdote a su lado y pueda aliviarle de esos pecados antes que se vaya, porque hay pecados que si no se confiesan aquí, arriba no vayan a pedir clemencia. Entonces, siga. Gente reprobada como los demás. ¿Cómo lo llama? Gente reprobada. Pero sepan que el Señor vino por la salvación de la humanidad. Dale. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Por qué la despreciamos? ¿Por qué despreciamos la misericordia del Señor? No abusemos de ella. Muchos están diciendo eso y se están ateniendo a eso. No, yo primero trabajo. Eso sí, de 5 de la mañana a 8, 9 de la noche, todos los días. Y si aparece otro día, ese día de trabajo. ¿Y Dios cuándo? No abuse de la misericordia de Dios. Ojo, no abuse. Siga. Pasemos al versículo 12. Versículo 12, oiga. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel. No tenían esperanza como la mujer. No tenían esperanza, pero ¿qué pasó? A ver. Y no les correspondían las alianzas de Dios. Para nada, eran considerados los perritos, por eso los llamaban así, les pasaban también. No les correspondían a las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Le está diciendo Pablo a ese pueblo, pero hoy nos lo dice también, que hay muchos que viven sin esperanza y sin Dios. ¿Cuándo lo van a buscar? ¿Cuándo? No lo dejen para tarde, siga. Pero ahora en Cristo Jesús. Otra vez.
Pero ahora en Cristo Jesús, déjense iluminar por la palabra de Dios. Conozcan a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, murió en la cruz por nuestros pecados. y ustedes que estaban lejos Ustedes que estaban lejos, han venido a estar cerca. maravilla, es la misericordia de Dios. Ustedes, Que estaban lejos han venido a estar cerca. por solo misericordia de Dios. No la dejemos pasar. Siga. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. Ese muro que existía en el antiguo pueblo, y hoy mostrado en esta Sirio-Fenicia, Él destruyó el muro de separación, El odio. el odio. Y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Es lo que quiere el Señor, la unidad. Eso es lo que quiere el Señor, la unidad en su cuerpo, en su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Por qué nos estamos dividiendo? Por darle complacencia a muchas personas sin tener importancia, sin darle la importancia a la palabra de Dios. Nos estamos apartando de los mandatos de Dios por aferrarnos a las doctrinas humanas. Él destruyó el muro de separación y de los dos Y pueblos. de los dos pueblos ha hecho uno solo. Sigan. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Vamos a ver en dónde, porque han conocido ustedes que muchos odian la cruz. La odian. Y solo Satanás es el que odia la cruz. Pues sepan lo que dice la Sagrada Escritura y está en Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dale. Destruyó el odio en la cruz. ¿Dónde destruyó Jesucristo ese odio? En la cruz. En la cruz. Y no dice que Jesucristo odió la cruz. Para los que están engañados y van engañando, diciendo que la cruz es maldita, que la cruz es el arma con que mataron a Jesucristo, que esto y que lo otro. Sepan a esos mentirosos, a esos que van distorsionando la palabra de Dios, a esos que se van apartando de los mandatos de Dios, que Jesucristo, otra vez, destruyó el odio en la cruz. destruyó ese odio que hoy en día muchos tienen por la cruz, la destruyó en la cruz. ¿Y qué más hizo? Habiendo hecho de los dos un solo pueblo. Siga. Lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Lo reconcilió. Entonces, ¿por qué el odio con la cruz? Siga. Vino como evangelizador de la paz. Ajá. Para ustedes que estaban lejos. A ustedes que están lejos. Y para los judíos que estaban cerca. Es la salvación universal, ¿verdad? Que ya no es para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Lo que pasa es que no todos quieren alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque se están dejando arrastrar por las codicias del mundo. Sencillo, ahí está. Por eso. Porque cuando despierten, cuando tengan conciencia, cuando maduren, se van a dar cuenta que eso, dijo San Pablo, todo eso lo consideré pérdida con aquel que es Jesucristo, que es la vida, que es todo. Pero ¿cuándo se lo van a considerar pérdida? Cuando conozcan a Jesús, cuando se den la oportunidad de conocerle. De lo contrario, no, seguirán aferrados a eso. Siga. Y por él, los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes. ¿Se da cuenta? Y Gálatas, usted lee en Gálatas 3, 27 en adelante, dice, ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales. Igualitos. Todos, absolutamente todos. ¿Qué estamos haciendo para llevar a ese hombre, a esa mujer que se está dejando arrastrar por la codicia del mundo? ¿Qué estamos haciendo? Si el Señor necesita de ellos, si el Señor quiere que les invitemos también a su encuentro, a que pertenezcan, que lo han abandonado al pueblo de Dios. No es porque a ellos se les cierran la puerta, sino que ellos mismos cierran la puerta. Y no solo que ellos mismos cierran la puerta, sino que van cerrando la puerta a los demás. Siga. Ya no somos extranjeros. ¿Qué somos? A ver. Sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Amados hermanos, esto hay que gritarle al mundo pagano, al mundo que desconocen a Dios. Otra vez.
sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Pero para ser ciudadanos, pertenecer a la familia de Dios, tenemos que tener en cuenta algo. Siga. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Para eso tenemos que, para pertenecer a la familia de Dios, la familia de la fe en Cristo Jesús, tenemos que estar cimentados. ¿En qué, Rosa? Otra vez, cimentados. Cuyas bases son los apóstoles y profetas. En los apóstoles y los profetas. Profetas, Antiguo Testamento, los apóstoles, Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué escribieron? ¿Qué hicieron? Ellos no cambiaron nada. ¿Por qué yo me atrevo a cambiar la palabra de Dios? Para reflexionar. Estén, amados hermanos católicos, cimentados ¿en quiénes? En los apóstoles. En los apóstoles. Y profetas. No te dejes engañar. Siga. Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. La cabeza. No podemos andar solamente con la cabeza y abandonar el cuerpo, que es la iglesia. Hay un buen grupo que se han quedado solamente con la cabeza, con Cristo, y ha abandonado la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros tenemos que tener cabeza y cuerpo, Cristo y la iglesia, una sola. No hay un cuerpo que tenga 1000 cabezas. No lo hay. Eso es de Satanás. ¿Sí? Pero nosotros los cristianos, verdaderos cristianos, en la fe que Cristo dejó hace más de 2000 años en esa iglesia universal que es la católica, sabemos que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Siga. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Su iglesia. Y va terminando. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Ahora, ¿estamos siendo instrumentos de Dios para edificar su iglesia? ¿Para llevar almas a su iglesia? ¿O somos de aquellos que estamos apartando, alejando de las cosas de Dios a los hombres? Cuidado que no caigamos en eso. Efesios 3:10. Terminamos. Efesios 3:10. No se vayan de la iglesia de Cristo, porque allí es donde está la mucha sabiduría de Dios. Escúchenla. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia. Mirando a la iglesia, ¿qué podrán descubrir? La multiforme sabiduría de Dios. Las muchas formas sabiduría de Dios está en su iglesia, columna y fundamento de la verdad. En las demás no está la totalidad de la sabiduría de Dios. ¿Y qué hacen personas en otro lado? A ellos hay que llamarlos, unirlos al cuerpo de Cristo. Ustedes y nosotros tenemos ese trabajo, pero como la mujer fenicia, a acrecentar la fe, ¿verdad, Rosa? La Claro fe que en sí. Cristo Jesús. A acrecentar la fe. Y esta mujer inmediatamente, ¿qué hizo? Se arrodilló ante los pies de Dios. ¡Oh! ¡Qué admiración! Siendo una pagana, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, qué gran poder tenía Él, y saber que era el Señor, se arrodilló a los pies. ¿Cuánto de nosotros vamos a la iglesia ante el Santísimo y no nos arrodillamos No, que ante ni los sabemos. pies? Ni sabemos, ¿no? Ni conocemos. Ni reconocemos. Hablar y hablar. Ni sabemos que ahí está Jesús presente en ese pedacito de pan. Eso nos falta a nosotros, esa gran fe, arrodillarnos ante los pies de Dios y hacer esa súplica por todas las necesidades que tenemos, que Dios nos la concederá. Hablando de súplica, pues pedimos al Señor, por todos ustedes, especialmente por la familia de Dolores Dioses de Perú, por la familia de Graciela Paredes, por la familia de Norberto Guzmán de Guadalajara, México. Guadalajara, la hermanita Elvia Flores, a quien le saludamos con amor y con cariño. Guadalajara. Argelia Durán por su familia, pidiendo cada día que le fortalezca en la fe.
Por Carla, la familia, pedimos por Carla Paola Almirón, que pues piden que oremos mucho por su familia, pues ciertamente tiene dificultad, división en su familia, debido a que pues han dejado llevar por doctrinas contrarias a las de Cristo. Pedimos mucho, de manera especial por su hijo Jonathan Gabriel y por su esposo Ramón, desde Argentina, a Carla. Y a Teresa Tochimani, saludos y bendiciones. Y a todos ustedes que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Nos vamos diciéndole que los creyentes Somos más. somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. A evangelizar. Desconocer las Escrituras. Es de conocer a Jesucristo. Decía San Jerónimo. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.